En realidad me iba a sentar allá. Ay, ¿me estás grabando? El grupo de cálculo que ha organizado todo este ciclo de conferencias, ya habíamos hecho una presentación de Ricardo y Santiago en la conferencia del viernes pasado, que está por allá atrás en un rincón, hizo también la presentación de Ricardo. Creo que no hay mucho más que decir de esas dos veces. Debemos decir que es un estudiante, fue nuestro estudiante, como decía Santiago el viernes, nuestro de la facultad y nuestro en particular de los dos, cada uno de los cursos que ha dado. Un magnifiquísimo estudiante que se fue después ahí de emigrado a estudiar a París, nada menos que con el matemático Arnold. Hizo ahí su doctorado y bueno, pues el nivel que ha desarrollado en todo el estudio de la matemática pues lo van a presenciar, lo van a percibir ahorita en una plática que él ha preparado para estudiantes, sabemos, de segundo semestre en adelante. A mí me da muchísimo gusto verlo por acá, no lo había visto desde que estaba en México y bueno, pues yo diría que más que bienvenido. Ojalá y lo tengamos pronto ya de regreso más o menos fijo. Eso de vivir en París no da la impresión que le dé mucho gusto abandonarlo. En fin, pues vamos entonces a proceder a la conferencia y le damos la bienvenida a todos. Voy a hablar de algunas propiedades de curvas planas. No voy a mencionar casi teoremas. Voy a describir propiedades que se encuentran cuando uno trabaja directamente con curvas como objetos de estudio o curvas que aparecen frecuentemente en la física, en particular cuando uno estudia óptica o propagación de ondas. Bueno, hay ciertas propiedades de las curvas que siempre uno va a encontrar, que uno debe saber identificar, que aparecen, bueno, en particular en este caso de curvas, pero aparecen en muchos otros casos esas propiedades. Voy a describir algunas de ellas. No voy a demostrar, creo que casi nada, sino voy a simplemente dar algunos hechos, cosas como que está bien saber que existen. Ya después, si uno quiere, se preocupa y demuestra. Pero bueno, una cosa que es buena desde el principio es saber que hay cosas que existen y a veces utilizarlas. Entonces, bueno, como voy a hablar de curvas, bueno, primero hay que ver qué es eso de una curva. Cuando uno habla de curvas y menciona un teorema sobre curvas, tiene que decir de qué se trata una curva. Entonces hay esencialmente dos maneras de hablar de curvas, por ejemplo, como uno considera igual a 0. Esta ecuación define una curva en el plano en coordenadas. Eso también define una curva, nada más que es compleja. Sí. Bueno, esa curva cuál es, eso es cierto, ¿no? Sin embargo, también esa misma curva se puede definir de otra manera. Puede definir por medio de una parametrización. No sé si ya vieron lo que es parametrizar curvas. No, es bueno, X, Y. Entonces podemos, bueno, para ver lo que es una parametrización, vamos a ver un ejemplo que seguramente ya vieron. Tienen X, tienen la gráfica de una función f de X. Cada punto
cada punto de esta curva, vamos a ordenar esta gráfica, que es una curva x, f de x. Cada punto de esta curva depende solo del parámetro, la coordenada x, que podemos considerar como un parámetro. Cuando nos movemos a lo largo del eje x, nos fijamos en el par de puntos x, f de x, y nos movemos a lo largo de esta curva en el plano x, y. Este es un ejemplo de curva parametrizada. En este caso está parametrizada simplemente por la coordenada x, pero podemos considerar otro tipo de parametrización. Por ejemplo, podemos considerar x, x igual a seno de θ, y igual a seno de θ. Aquí θ es un número real, pero lo podemos considerar también como un ángulo. Esencialmente esto es la parametrización de un círculo de radio 1. Está parametrizado por este ángulo, que va de 0 a 2π, o podemos considerar estas funciones son periódicas. Fíjense, cuando tenemos esto aquí, esto vale 1. El seno del ángulo es esta cantidad dividida entre 1. Y sobre 1 igual al seno de θ. Y esta cantidad dividida entre 1 igual al coseno de θ. Está claro, ¿no? Tenemos aquí esta Sí, tienes razón. Bueno, normalmente todos saben, y viene de aquí, que la trigonometría, que es seno cuadrado θ más seno cuadrado de θ igual a 1. Es una fórmula que se utiliza todo el tiempo en trigonometría. Y es esencialmente la ecuación del círculo. Entonces, bueno, cuando hablamos de curvas, o cuando alguien habla de las curvas, siempre tiene que tener claro qué significa, si es una curva parametrizada o si es una curva definida por una ecuación. Por ejemplo, localmente en este caso es esencialmente la misma cosa. Un pedacito de curva con la vecindad de un punto. Esto se puede definir por una ecuación o por una parametrización. Pero hay curvas, por ejemplo, como la curva cuadrada más y cuadrada igual a 0. Esta es una curva definida por una ecuación. ¿Cómo dibujamos esta curva? Con dos rectas. Con dos rectas, ¿no? ¿Sí? Con dos rectas. Localmente, esto se puede parametrizar como hicimos, por ejemplo, aquí. Esto es la gráfica. Localmente esto lo podemos ver como la gráfica de una función. Lo podemos parametrizar por la coordenada x. Entonces esta es la recta de x. Y esta es la otra recta. Cada una puede ser parametrizada en la vecindad de cada punto. De esta manera, simplemente por la coordenada x. Pero en la vecindad de este punto ya no puede ser parametrizada. Esto sigue siendo una curva, pero aquí esta curva es singular. Localmente no es como una recta. Aquí está, localmente lo podemos ver como una recta. Se parece mucho a una recta.
Podemos ver cómo si agarramos la recta, la doblamos un poquito y aquí la ponemos, ¿no? Torcemos, pero aquí esto no. Entonces hay que tener siempre cuidado, porque sí, en puntos singulares como este, la noción de curva tiene uno que explicar qué significa. Entonces cuando uno habla de teoremas de curvas, es decir, una curva, es decir, una curva que es parametrizada, una curva definida por una ecuación, y bueno, a veces hay que precisar incluso más cosas sobre las curvas. Uno de los problemas que se estudian por ejemplo, en geología o en óptica es la propagación en física, ¿no? La propagación de ondas. Pueden ser ondas acústicas, ondas sonoras, por ejemplo, cuando si tienen en la superficie del agua, hacen un puntito, tocan un poquito, pues van a que se propaga una onda en forma circular. Es una curva que está cambiando con el tiempo. Y uno se puede interesar, bueno, cuando una curva cambia con el tiempo, qué cosas pueden pasar con ella. Entonces, en el caso de la superficie del agua tenemos círculos. Por ejemplo, si encuentran un borde y van de regreso, tenemos con círculos. Círculos son curvas, todo el tiempo son curvas lisas, son curvas suaves, pero cuando llegamos cuando se compacta otra vez en el punto, es una curva completamente degenerada. En este caso, por ejemplo, si la vemos como curva parametrizada, tendríamos x igual a r coseno de teta, donde r es el radio del círculo, pero cuando r vale 0, para cualquier ángulo tenemos un solo punto. Para todos los ángulos vamos a dar el mismo punto, es una aplicación degenerada aquí. Entonces esto es bastante degenerado, normalmente no aparece en la naturaleza. Normalmente cuando tenemos, por ejemplo, ondas que van a contraerse, pueden ser cercanas a círculos, pero no son círculos exactamente. Es muy raro que en la naturaleza tengamos tanta simetría. Entonces, vamos a considerar el ejemplo siguiente, que es el más, al menos el algebraicamente más simple. Escucha, una pregunta. Cuando R es 0, ¿esto es equivalente a decir que la coordenada polar θ no existe? Sí, teta. ¿O la harás? Porque podemos dar todas, pero podemos dar todas las coordenadas, nada más que siempre van a dar el mismo punto. Cuando R es 0, para todo teta, vamos a dar el origen. Estamos haciendo la aplicación. θ no como ángulo. Sí, sí, Porque en R no puedo hablar de ángulo. Podemos considerar eso como una aplicación. Estamos enviando el círculo, digamos, de radio 1. Lo enviamos. Estamos haciendo esto. Estamos enviando este círculo en un círculo de radio R. Puede ser R pequeño, R grande. Pero también podemos enviar el círculo todo sobre un punto. Cuando consideramos esto, de hecho es una aplicación, una función que envía el círculo sobre. Bueno, vamos a considerar esa aplicación del círculo también, no solo sobre círculos, sino vamos a considerar una elipse, por ejemplo. Esto lo deformamos un poquito, ponemos aquí. Y ahora, ¿cómo son las equidistantes de la elipse? ¿Qué pasa cuando la elipse, comenzamos a hacer una propagación de la elipse? La elipse se está moviendo y para cada punto, ¿cómo se desplaza? Agarramos la dirección perpendicular en cada punto
y supongamos que se mueve la elipse a velocidad 1. Entonces, el tiempo es igual a la distancia en este caso. Entonces fijamos una distancia con un tiempo. Si lo hacemos para cada punto, obtenemos una nueva curva que ya no es una elipse. Las equidistantes son elipses, no son elipses. Podemos hacer eso para cada tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando estamos aquí, si mantenemos esta distancia, en algún momento tenemos algo singular. Tenemos esta distancia. Bueno, así. Hay un momento en el que la equidistante correspondiente pasa por un momento de transición, y cuando llegamos a este punto, este tipo de singularidad o este tipo de punto, cuando la curva tiene esto, aparece solo en este momento. Es un momento de transición, de perestroika, o de bifurcación, o de bifurcación. Después, este tipo de singularidad, aquí localmente, eso se parece a la curva dada por y3 igual a x4, localmente. ¿Qué quiere decir localmente? No saben lo que es un difeomorfismo. Sí. ¿Sí? Digamos, significa esto, que sea localmente lo mismo, o que sea un difeomorfo, significa esto. Aquí tenemos esta curva que parece un poco de lejos una parábola porque está medio picudita. Quiere decir que podemos hacer una aplicación de una vecindad de esto, de todo el plano, bueno, de una vecindad de este punto. La podemos mandar aquí. Una aplicación con todas sus derivadas, que es derivable, que es infinito, y que tiene su inversa, que también es infinito. Entonces puedo mandar esto aquí, de tal manera que este pedacito de curva va a dar en este pedacito de curva, y este punto va a dar en este punto. Pero bueno, entonces esta y cúbica igual a x cuarta, clasifica el tipo de puntos que aparecen cuando pasa esta transición. En este caso esta es una elipse y tenemos ese tipo de figura, ese tipo de transición. Aquí tenemos, pasamos por esto, después sigue siendo esto. Colores, ¿verdad? Y el siguiente instante lo voy a dibujar. Si deformamos un poco la elipse, cualitativamente eso se va a preservar. Va a haber un momento en que aparezca este tipo de singularidad, y inmediatamente después este tipo lo puede dibujar localmente. ¿Qué pasa aquí? Tenemos algo así, luego viene la singularidad de tipo como esta, x cúbica igual a x cuarto, y luego viene algo así. Este fenómeno es común, aparece siempre. De hecho, siempre si comenzamos con una curva lisa, que no sea el círculo, que es extremadamente simétrico, siempre va a haber momentos en que aparezcan esas transiciones.
Siempre, no hay de otra. Bueno, es importante saber que el momento de transición siempre también es isomorfo, es decir, es localmente como esta curva. No hay de otra. Bueno, este es un momento de transición, pero aquí tenemos otros momentos, bueno, otros puntos que ya son estables, que no son la transición. Fíjense, cuando tenemos la equidistante de esto, esta curva es equidistante de esto. Este tipo de punto se preserva. Este tipo de punto, una cúspide, en este caso es cúbica x cuadrada. Se preserva en el sentido en que todos ellos los puedes ver localmente. Que todos estos los puedes ver localmente, que no es dada, que existe, o en otras palabras, yo puedo poner aquí un sistema de coordenadas curvilíneo, de tal manera que la ecuación en ese sistema de coordenadas de esta curva está dada por esto. O en otras palabras, está parametrizada, podemos parametrizar así, y igual a t cuadrada, x igual a t cúbica. También lo podemos ver como parametrizada esta curva. Entonces aquí es un sistema de coordenadas curvilíneo, que se puede parametrizar así, se puede ver como esa ecuación. Es lo mismo que decir que existe una aplicación que me envía un pedacito de este plano aquí, en este plano, y me envía la curva sobre la curva y el punto singular. Y eso para todos los puntos singulares. Para todos los puntos singulares esos. Para esas cúspides. Esas cúspides, sí. Bueno, entonces, y esto, lo importante es que esto es estable. Si tomamos las equidistantes, esto no se destruye. La única manera que puede destruirse es que se destruya uno con otro. Como están aquí, teníamos estos dos, si vamos de regreso, se destruyen aquí y después ya se vuelve de siguiente forma. Entonces ahora tenemos momento de transición, que es en el que pueden aparecer o desaparecer dos cúspides. ¿Sí? ¿Cómo se llama la curva donde se unen? La curva donde se unen estos puntos singulares, ¿cómo le dijiste? Transición. Bueno, el momento, digamos, o la curva esta es en el momento donde hay una transición, es un momento de bifurcación. Y ahí se juntan estos. Y es donde se juntan, donde hay un cambio de estructura, digamos, en la curva, un cambio estructural. Por eso dicen perestroika. ¿Sí? Sí, es un cambio estructural. Bueno, entonces, cuando hay estos cambios, son momentos que nos interesan. Ahora hay más información. Fíjense que estas cúspides, cuando se va propagando la curva, esta está más. Estas cúspides describen una curva. Que también tiene singularidades del mismo tipo.
esta curva que está formada por las singularidades, o sea, por las cúspides a lo largo del tiempo. Se va propagando de esta manera. Etcétera. Después estas dos están así. Luego estas dos se van a juntar y desaparecen aquí. Después, ¿qué tal? ¿Vuelve a ser? No, nunca vuelve a ser una elipse. Solamente si tienes una elipse y tomas las equidistantes, ninguna de sus equidistantes es una elipse. Ninguna. Bueno, esta curva, formada por las singularidades de cada uno de los, le llamo a cada uno frentes de onda. Comienzo con una onda, se va propagando y en cada momento tengo un frente de onda que va avanzando. Entonces, la curva formada por las cúspides, por las singularidades de los frentes de onda, contando todo el tiempo, se llama la cáustica del frente inicial o de cualquiera de los frentes. No importa cuál es el frente inicial, yo pude haber comenzado con cualquiera. De todos modos, sus equidistantes son los mismos. Si tomo una curva, tomo sus equidistantes, la recta normal de una es la recta normal de la otra. Y o sea, el sistema de rectas normales depende de cualquiera que tomen. Ustedes comienzan con uno, en cualquier tiempo, y toman todas las rectas normales. Ese sistema de rectas normales es el mismo para cualquier otro tiempo. Entonces, de hecho, ya en el sistema de rectas normales hay toda la información, bueno, mucha información. Y bueno, un teorema que se puede demostrar ya con cálculo 2 o 3 mejor. Bueno, nada más hay que derivar y saber hacer observaciones geométricas. El teorema es que lo voy a teorema. ¿Saben lo que es la envolvente de un sistema de curvas? ¿No? La vemos. Bueno, vamos a ver. Nos tiene un conjunto de curvas, una familia de curvas, por ejemplo, acabamos de considerar una, pero por ejemplo, podemos considerar una familia de rectas. Bueno, aquí dibujé unas cuantas, pero estoy suponiendo que varía, que tengo una infinidad, que va variando de manera suave las rectas. Entonces, hay una curva que es tangente a todas ellas. Se dice que esta es la envolvente de la familia de rectas. O en otras palabras, cuando tengo una curva, siempre la curva es la envolvente de todas sus tangentes, de todas sus rectas tangentes. Todas sus rectas tangentes forman una familia de rectas, y la curva misma es la envolvente de sus rectas tangentes. Pero uno puede considerar en general, cuando habla de envolvente, no solo familias de rectas, sino puede considerar familias de curvas que no necesariamente sean rectas. Por ejemplo, puedo considerar que esta curva es la envolvente de esta familia de curvas que no necesariamente son rectas. ¿Hay una sola envolvente para cada familia de curvas?
para cada familia de curvas. ¿Existe nada más un envolvente o...? O sea, puede ser es una curva, se dice que es una curva, pero puede tener varias componentes. Es decir, puede estar formada por varios pedazos que no necesariamente estén conectados. No, por eso, pero una vez dada la envolvente, o sea, yo me pregunto si existe más de un envolvente para una familia, dada una familia de curvas. Si existe más de una componente, Más de un envolvente. envolvente es una. Es una sola y no hay otra. Pero puede tener varias componentes. Sí. Eso no. Sí, no entiendo. Y bueno, esto es bueno, un ejemplo que es típico en física, es para ver cómo se propaga una onda. Para saber en el tiempo cómo se propaga una onda, es algo que describió Huygens hace ya buen rato, que fue el precursor de todo esto. De hecho, bueno, él conocía todo esto, no lo había formulado de manera rigurosa. Tienen una onda, quieren ver cómo se propaga en el tiempo. Toman para un tiempo t, se propaga con velocidad 1, toman círculos de radio centrados en cada uno de los puntos. Bueno, entonces el frente de onda al tiempo t sea en un sentido, sea en el otro, es la envolvente de esos círculos, sea esta o sea esto. Es una curva que es tangente a todos esos círculos. En este caso es una porque tiene dos componentes. Entonces, esto de las envolventes es muy útil en óptica o en propagación de ondas, como el principio de Huygens que acabo de mencionar. También en óptica geométrica. Aquí es más o menos una elipse. Estoy considerando las rectas normales a la elipse. Una manera de pensar esto es como si la elipse fuera un alambre luminoso. Estamos viendo los rayos de luz que se propagan en la dirección normal. Y bueno, entonces lo que sucede, bueno, en el caso donde se puede verificar ya con los métodos que ustedes conocen, para el caso de la elipse, es que el envolvente de las rectas normales a la elipse consiste es exactamente la misma curva que se obtiene considerando las singularidades de los frentes de onda distantes a la elipse. O sea, esto que acabamos de escribir consiste de todas estas singularidades en el tiempo. Esta curva es exactamente la misma cosa que el envolvente de todas las rectas normales a la elipse. Bueno, esto no solo es cierto para la elipse, sino es cierto para cualquier curva, para cualquier unidad de frentes de onda que se propagan como equidistantes. Esta es la situación, ¿no? Bueno, acabamos de hacer el dibujo para una elipse, bueno, no muy bien dibujada, pero entonces lo que es muy importante saber que todo esto es estable. Estable significa, si perturba un poquito la curva, en lugar de que sea una elipse, que sea algo que se parezca o que varía un poquito. El dibujo, o la serie de dibujos que voy a obtener, cualitativamente son los mismos.
van a aparecer esta transición en la que aparecen dos cúspides de un lado y dos cúspides del otro. En este caso, como ya deformé la curva, ya no es simétrica como la elipse, puede que aparezca primero una de las singularidades aquí, donde aparecen dos, y después la otra, ya no necesitan ser al mismo tiempo. Pero lo que sí es cierto es que en algún momento tendré cosas de este estilo. Que estas cúspides se preservan en el tiempo y solo pueden aparecer así por pares o desaparecer como aquí por pares. Una pregunta. Estábamos avanzando en el tiempo y iban creciendo y encontramos los dos puntos singulares ahí. Sí. ¿Qué pasa después de ese momento? Después se vuelve lisa. Tenemos, vamos a ver cómo está. Tenemos esta cosa así. ¿Sí? Voy a hacerlo mejor. Voy a hacer otro. Tenemos esto. Entonces tenemos algo así. Tenemos algo de este estilo. Pues cuando consideramos el equidistante aquí, esto es así. El equidistante del otro lado. Este es el momento de transición en que estos dos mueren. Y después vuelve una curva suave en todos lados. Que en el infinito se va pareciendo más y más a un círculo. Pero bueno, nunca es un círculo. Ni tampoco una elipse. Ni tampoco una elipse, no. No. De hecho, se puede... Parte uno de una elipse. De todas las equidistantes de la elipse, solamente la elipse es elipse. O sea, todas las demás no son elipses. Pues una manera de verlo es, pueden calcular, bueno, pueden considerar la elipse parametrizada, una aplicación que manda el círculo de elipse, pero pueden considerarla como con la ecuación, por ejemplo, x cuadrada más 3 cuadrada igual a 1. Si comienzan con la ecuación, que es de grado 2, y ven cuál es la ecuación de cualquier equidistante. Lo que van a obtener es una ecuación de grado más alto que 2 para cualquier equidistante. No puede ser elipse. Es una curva de grado mucho mayor. Bueno, no mucho mayor, pues sí es mayor. Entonces, eso es una manera, o sea, pueden hacer el cálculo explícito. Toman este elipse y ven cuál es la ecuación de la curva cuando se mueve a una distancia t, sea en la dirección hacia afuera o hacia adentro, y verán que una curva de grado mayor que 2 no puede ser una elipse. Bueno, entonces, bueno, una observación más, bueno, que es algo que hay que saber, que bueno, tenemos el envolvente de las vectores normales, que es lo mismo que las singularidades descritas por los frentes de onda para todos los tiempos. Se llama la cáustica. La cáustica de cualquiera de los frentes. Como dijimos, podemos comenzar con cualquiera de los frentes. Cada frente tiene un sistema de rectas normales que es el mismo para todos los frentes siguientes. Esta cáustica está determinada ya por el sistema de normales. Aquí tenemos toda la información. De hecho, con la cáustica se puede reconstruir todos los frentes. Bueno, así como hablaba de la estabilidad de las singularidades del frente, también hay estabilidad en las singularidades de la cáustica. Si perturbaba yo un poco la elipse, cambiaba la curva inicial, las equidistantes iban a cambiar, esto iba a cambiar cuantitativamente, es decir, se iban a modificar un poco las curvas, pero las transiciones iban a seguir. Tendríamos curvas con cúspides, pero también esta curva se va a modificar, pero seguirá siendo una curva que tendrá,
si modificamos muy poquito la elipse, esta curva va a ser una curva que se modifica muy poquito, la cáustica. Seguirá teniendo también entonces 4 cúspides, también es algo estable para la cáustica. Las cúspides son las únicas singularidades estables que hay en una cáustica, o sea, en una envolvente de familias normales, una curva. Si tuviéramos una envolvente que no, una cáustica que tuviera singularidades más complicadas que esta, significa que es algo no estable. Entonces eso significa que si perturbamos un poquito la curva, la singularidad correspondiente se descompone en singularidades simples como estas. Estas son las más simples que hay, son las únicas estables para el caso de curvas en el plano. Entonces, bueno, cuando uno estudia ese tipo de fenómenos, sea en la práctica, o sea, es decir, en óptica, en propagación de ondas, o matemáticamente, uno debe saber que es lo único que va a encontrar, que no hay de otra cosa, que si encuentra otra cosa es algo que no es, o bien es un momento de transición, como aquí, o bien es algo que tiene alguna simetría además. Entonces hay que estudiar el problema, si esa simetría es natural o no, o si lo que estamos haciendo, nuestras ecuaciones son demasiado simétricas y hay que estudiar de una manera un poco más general. Entonces, hay varias propiedades geométricas que ligan todos estos objetos. No sé si conocen lo que es un círculo escalador. Todavía no. Círculo 3. Bueno. Vamos a ver si nos... ¿Cómo lo hacemos? Ahorita todo es informal, voy a seguir dando cosas informales, voy a introducir algo que es el círculo escalador. Hay varias maneras de introducir ese objeto. Voy a considerar la manera que a mí más me gusta. Entonces, dado una curva, consideremos un punto. En este punto podemos trazar círculos que son tangentes a la curva. Hay muchos círculos tangentes. Este es vamos a considerar como un círculo de radio infinito. Entre todos los círculos, hay uno que es especial, es uno más chido que los otros. Entonces, vamos a palabrar. Ahora regreso a este dibujo. Palabra. Esta curva es más o menos así, y igual a x cuadrada menos 1. Lo podemos ver como una ecuación, lo podemos ver como una ecuación de grado 2 en la variable, esta ecuación de grado 2 en la variable x tiene dos soluciones. Y esas dos soluciones lo podemos ver como la intersección de esta curva con el eje x. Claro, ¿no? Siempre la ecuación se puede ver, las soluciones de esta ecuación se pueden ver como la intersección de la gráfica de esta curva con el eje x. Tenemos aquí dos soluciones, esta ecuación tiene dos soluciones. Entonces, si ponemos aquí epsilon, hacemos pequeñito, vamos a poner, estas dos soluciones se van acercando. Y en algún momento, cuando epsilon vale 0,
tenemos esto. Y igual a x cuadrado. Tenemos una solución doble. ¿Sí? Entonces, para epsilon diferente de 0, para epsilon diferente de 0 tenemos dos raíces diferentes. Y para epsilon igual a 0 tenemos una raíz doble. Una manera de decir lo mismo es que para epsilon diferente de 0 la recta o el eje X intersecta la curva en dos puntos, y para epsilon igual a 0 la intersecta en un punto pero con multiplicidad 2. O sea, la multiplicidad es decir que es una raíz doble, significa que es una raíz de multiplicidad 2, o decir que esta recta, eje X, intersecta la parábola X cuadrada con multiplicidad 2 y multiplicidad de intersección 2. Entonces eso es lo que esto desgraciadamente ya no se usa, pero bueno, puede ser muy útil y puede ayudar a entender bastantes cosas. Esto era el lenguaje de los geómetras del siglo XIX, bueno, del siglo XVIII y bastante antes. Similarmente podemos tener una cúbica intersecta al eje X en 3 puntos. Son las 3 soluciones de una ecuación de grado 3. Podemos decir, bueno, esta curva intersecta el eje X en 3 puntos, pero podemos considerar el caso particular cúbica. En este caso es la de esto, lo podemos ver como la deformación de esto. Estas 3 raíces se juntaron en una sola. Aquí decimos que esta raíz es de multiplicidad 3 y que, o podemos decir que esta curva, la gráfica, la función, intersecta el eje X con multiplicidad 3. Multiplicidad de intersección es 3. Entonces, regresando aquí a este dibujito, cuando tenemos en general 2 curvas tangentes, sean círculos, lo que casi siempre vamos a tener es que la multiplicidad de intersección es 2. Si perturbamos un poquito, si movemos un poquito, vamos a ver aquí, son 2 puntos. En el caso de la cúbica, si perturbamos un poquito, hay 3. Si movemos un poquito la recta, o puede haber 1 también, pero dos son complejos. Si la movemos para acá, hay un solo punto de intersección, pero hay 2 que se volvieron complejos. Entonces aquí hay 3. En general tendremos 2. Y en este caso, cuando queremos considerar el caso particular de una curva y todos sus círculos tangentes, hay para casi todos los círculos la multiplicidad de intersección es 2. Pero hay un círculo, hay un solo círculo por el cual la multiplicidad de intersección es 3. Vamos a ver la curva original, vamos a dibujarla. La curva original y el círculo. Una observación también que es que hay multiplicidad de intersección 2. La curva queda de un solo lado con respecto a la recta. Aquí hay multiplicidad de intersección 1. Hay un solo punto de intersección. En este caso hacemos raíz doble, raíz simple.
y aquí hay multiplicidad de intersección 3. La curva pasa de un lado a otro como multiplicidad 1. En x4, si tenemos y igual a x4, la curva es bastante, se pega bastante más. Y aquí hay multiplicidad de intersección 4. Si perturbamos esto, aumentándole términos de grado más pequeñito, podemos tener algo así. Unos 4 raíces. Entonces, cuando es de grado 4, par, queda de un solo lado. Si la multiplicidad de intersección es par, queda de un lado la curva respecto a la otra. Si la multiplicidad es impar, como aquí, la curva pasa de un lado al otro. Entonces, de todos los círculos tangentes, bueno, casi todos quedan o bien de un lado o bien del otro. Pero hay un momento de transición, precisamente, cuando están los que están de este lado y cuando están los que están del otro lado. Hay un círculo que es la transición, y ese círculo no tiene multiplicidad de intersección 2, sino 3. Y ese círculo, por eso, si esta era la curva original, el círculo pasa de un lado a otro. Ese círculo se llama el círculo osculador de la curva. Y bueno, una manera de ver quién es ese círculo, o cómo construirlo, es bastante fácil. Lo siguiente, tomen su curva, tomen 3 puntos de la curva. Yo voy a considerar un punto en el que quiero construir ese círculo. 3 puntos en un plano determinan un círculo único, ¿no? Entonces, estos 3 puntos me determinan un círculo, el círculo. Entonces, cuando tengo esos 3 puntos, tengo un solo círculo. Puedo hacer tender esos 3 puntos, digamos, hacia este. El círculo correspondiente se va a ir deformando, va a ir tomando una posición límite. Vean que ya este círculo intersecta la curva en 3 puntos, que son los 3 puntos que escogí. Entonces ya la curva intersecta en 3 puntos. Cuando hago tender los 3 puntos a un solo punto, pues sigue intersectando en 3, pero se hicieron uno solo. O sea, hay multiplicidad de intersección 3 por construcción. ¿Es claro? Entonces, bueno, esa es la manera de construir. Y ese círculo tiene una posición única, que se llama el círculo osculador. ¿Cómo pasarían a ser los círculos del otro lado? Sí, porque planteabas que era como una posición de transición. Sí, mira, por ejemplo, aquí están de este lado, se va haciendo el radio más grandote, en un momento se recta, y luego empiezan a hacer ya de este lado así, pero siguen quedando localmente del otro lado. Voy a ver, puede ser un poco más. Tengo la curva original. Del otro lado de la curva, dices. Sí, localmente, es algo local. Tengo aquí estos círculos. De algún momento tengo una recta, pero siguen estando de este lado. Luego aquí tengo estos círculos, pero localmente sigue estando de este lado. Y hay un momento en el que tengo algo así, en el que atraviesa. Se atraviesa algo así. Y ya después de esto, localmente quedan todos adentro, todos en el mismo. Localmente, por eso, en la vecindad del punto. Eso me refiero de un lado o del otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué iba a decir? Ajá, bueno. ¿Está claro que es un círculo osculador para todo el mundo? Bueno, más o menos cómo se puede construir. Una vez que está la recta tangente, Sí. le saco uno de acá. Sí. ¿Qué es lo caliente que está de este lado? ¿Qué es lo que no? Pero no de la recta, sino de la curva. De la curva. O sea, tengo De la curva, sí. yo tengo la curva original, con la de la que quiero ver el círculo osculador. Llegaste al círculo tangente. Entonces tengo círculos de este lado. Uno de los círculos es el de radio infinito, que también está de este lado con respecto a la curva localmente. Este círculo
y ya pasa ahora del otro. ¿Qué pasa? El círculo ya tiene la curvatura hacia acá, pero sin embargo sigue estando de este lado. Con respecto a la curva, ¿sí? Localmente, con respecto a la curva. Localmente sigue estando de este lado. Y solamente en un momento, Ya se queda de este lado. que es algo así, Es el oscurador. es el momento de oscurador en el que atraviesa, no está ni de un lado ni del otro. Y luego ya todos los demás están en la vecindad del punto. Eso se refiere. O sea, si la curva es un círculo, él mismo es el oscurador. El mismo es tu círculo oscurador, por supuesto, sí. En ese caso todo se vuelve bastante degenerado. Bueno, algo que es interesante es que cuando tienen objetos degenerados, es decir, que cuando no aparecen los objetos que acabo de decir que deben aparecer siempre, una manera de estudiar los objetos degenerados es perturbarlos. Se perturban un poquito, se ve qué son las cosas que se obtienen y luego se regresa al objeto original para ver cómo las cosas que se obtuvieron se vuelven degeneradas y se puede entender mucho mejor el objeto, que es muy simétrico, cuando lo perturba uno. Uno puede entender, bueno, que esto que está viendo aquí, que normalmente no aparece, de qué está formado. Uno puede decir, bueno, si lo deformara un poquito se descompone en 3 o 4, un cierto número de singularidades de las que ya conozco y que son las de siempre. Entonces es un método que puede ser bastante útil cuando uno encuentra objetos que no son los que aparecen aquí, que pueden aparecer en problemas naturales, en problemas de este estudio también de física, de otras cosas, en los que hay ciertas simetrías, por ejemplo. Entonces, bueno, ahora sí está claro, el círculo osculador. Bueno, tenemos algunas propiedades del círculo osculador, cómo construirlo, que es el único que atraviesa la curva. Nada más, atención, eso es para casi cualquier punto de cualquier curva. Para casi cualquier punto de cualquier curva. Nada más, atención. Porque hay puntos especiales de las curvas, por ejemplo la elipse tiene 4 puntos especiales, donde el círculo osculador no intersecta con multiplicidad 3, sino 4, más de lo normal. Hay ciertos puntos aislados en los que la multiplicidad puede ser mayor. En este caso sí queda de un solo lado. Pero como la multiplicidad de intersección es 4, se comporta como x cuarta. Está bastante pegado, bastante más pegado todavía. Hay ciertos puntos aislados en las curvas donde eso puede pasar, pero para casi todo punto, de casi cualquier curva, la multiplicidad de intersección es 3, o sea, es decir, atraviesa, pasa de un lado al otro. ¿Claro? Bueno, entonces, pues bueno, otra de las propiedades que liga, que habíamos descrito antes con el círculo osculador, lo siguiente. El centro del círculo osculador para cada punto, esta es mi curva, este es el círculo osculador, tiene aquí un centro para este punto correspondiente. Para cada punto de la curva puedo considerar el círculo osculador. El círculo osculador va variando, va cambiando de radio, y el centro correspondiente pues, se va moviendo, va definiendo cierta curva. Entonces, el teorema es que el conjunto de los centros de los círculos osculadores de una curva, un frente de onda, lo puedo hacer, un frente de onda, es la cáustica. Es decir, es lo mismo que el envolvente de las rectas normales, es lo mismo que las singularidades descritas por los frentes de onda. Palabras tenemos por ejemplo teníamos la elipse, tenemos la cáustica, consiste en las normales, es envolvente de las normales, habíamos dicho. Entonces, precisamente para este punto, el centro de su círculo osculador
es el punto de tangencia con la cáustica. Para este punto es este, etc. Y esta curva, como ya hemos dicho también, consiste de las singularidades de los frentes de onda, es decir, de las equidistantes de la curva original. El centro de ese círculo es la cúspide de la cáustica. El centro de aquí, esta cúspide es el centro del círculo suprador de aquí. Entonces, bueno, tenemos varios objetos ligados, y bueno, todo eso no es casual. No solo en la geometría, bueno, hablamos de la física, de la propagación de ondas, hay varias teorías donde aparecen estos objetos, y todo esto puede ser explicado de una manera unificada. Y bueno, pero para explicarlo sí se necesita un poco más de material, no mucho, sí se necesita un poco más de material y un poco más de tiempo, pero bueno, todas estas cosas están ligadas con el curso de Santiago de geometría simpléctica, con algo que desgraciadamente todavía se enseña muy poco, que se llama geometría de contacto. Geometría simpléctica y geometría de contacto son teorías primas, humanas, y que pueden explicar, todas estas cosas se pueden explicar en ese contexto. Y uno puede ver por qué está ligado todas las cosas que acabo de describir. Y bueno, ya hay todavía más conexiones y más cosas. Y lo interesante que aparecen en muchas partes. Y bueno, como la moraleja es que hay que saber que eso existe y saber identificar cuáles son las cosas que aparecen siempre. Si uno las conoce, son poquitas, uno ya conoce esto y esto, se parece una cosa que no es de eso, o no hay algo que es muy simétrico, o algo que anda mal, o hay que ver por qué. Cualquier tipo de problemas de este tipo. Y bueno, entonces, ¿cuánto tiempo? Ya. 40 minutos. Mejor que pregunte. Porque yo, pues no sé, puedo decir más cosas, pero a lo mejor ya hay que introducir más. Voy a hablar de una cosa más. Si da tiempo de hablar de una cosa. Que también está relacionada esa cosa más con la geometría de contacto y todos estos objetos, que permite estudiarlos. Ahora una curva convexa, voy a asociarle una función que se llama la función soporte de la curva, ¿sí? Esa función soporte no está asociada de manera intrínseca a la curva, depende de un punto que escojo yo al azar. Bueno, arbitrariamente fijo un punto, que le puedo llamar el origen si quiero. Entonces, dada la curva y ese punto que escogí, puedo definir una función que depende de la curva y del punto. Como estamos hablando de frentes de onda, es conveniente considerar que la curva se propaga en cierto sentido o le damos una orientación a la normal. Para darle una orientación a la normal, se dice coorientar la curva. ¿Ya vieron lo que es el producto interior? Cálculo 3. Entonces, a cada punto de la curva, bueno, hay una tangente. De hecho, la curva la supongo lisa, pero no es necesario. Todo lo que voy a decir ahora vale para curvas como los frentes de onda, como
como esto que apareció hace un momento. Entonces, ¿A qué te refieres con una curva lisa? lisa, pues que sus derivadas existen como parametrización y que no se anula, que no tiene cúspides, que la derivada no se anula, que localmente la podemos ver como una recta. Entonces, sí. Entonces, ¿cómo le decimos? Bueno, dada la curva, voy a considerar para cada punto el hecho de que sea convexa la curva significa que la normal varía el ángulo que hace la normal con la horizontal, también fijo una horizontal, varía de manera continua, de hecho lisa, suave. El hecho de que no sea convexa, bueno, varía de manera continua y además que es una función, es 1 a 1, ángulo con dirección. Por ejemplo, si tengo yo una cosa que no es lisa, que tiene una inflexión, que no es convexa, tengo, para una dirección hay dos normales que tienen la misma dirección. Estoy variando aquí así y aquí regreso. ¿Está claro? Normal. Luego regreso a volver. Entonces tengo al menos dos, de hecho hay más, que tienen la misma dirección y eso no lo quiero por el momento. Después se puede considerar, pero por el momento no queremos eso. Entonces, para cada dirección hay una sola normal que tiene esa dirección, con el círculo de todas las direcciones. Para cada dirección debe haber una sola normal. Esta dirección debe haber una normal. Entonces la función que voy a asociar es la distancia del punto del origen a la recta tangente. Simplemente eso, la distancia. Es una distancia que en general puede tener signo. Si escojo el origen aquí adentro, siempre es positiva, no hay problema. Pero el origen puede estar en cualquier lado. Entonces esa distancia puede tener signo, que el signo es positivo si el punto, aquí tengo esa recta tangente, está orientada para acá, ¿no? Entonces estoy eligiendo este lado de orientación de propagación. Entonces si el punto queda del otro lado, el origen, decimos que la distancia es positiva. Aquí en este caso, para este punto, la distancia es 0, no hay punto, pasa por ahí. O ya para un punto por acá, la orientación de este lado y el punto queda del mismo lado. Entonces, esta distancia se considera negativa. Entonces, tengo una función que depende del ángulo. Y bueno, esa función tiene mucha información sobre la curva dada. De hecho, dada la función, puedo reconstruir la curva. Tengo que fijar el origen. O sea, puedo trasladar. Dada la función, puedo reconstruir la curva y no solo eso, sino esta función, que se llama la función soporte, permite describir la propagación de las ondas. Es decir, si tengo la función h, ¿zeta? En este caso depende del ángulo, como este ángulo zeta, este ángulo me dice esta dirección le corresponde a este punto, la curva la voy a llamar gamma de θ a este punto. Este punto depende del ángulo. Entonces, dada esta función, puedo tener casi toda la información sobre la curva. Bueno, de hecho, toda la información la puedo reconstruir. Puedo reconstruir su sistema de normales, del que hablamos, el sistema de todas las rectas normales, del que hablamos. Puedo reconstruir la cáustica, puedo reconstruir
todo. Entonces, bueno, es algo también que es importante saber. Una función definida de manera muy simple. Y bueno, hay más propiedades. Hay algo que no les dije hace un momento. Una definición más. Tenemos el círculo osculador. Hablamos del centro de curvatura, que se llama el centro del círculo osculador. Y el radio de ese círculo se llama el radio de curvatura de la curva en ese punto. El radio de curvatura. Entonces, un ejemplo, el radio de curvatura para el punto dado aquí, si esto es para este punto. El radio de la curvatura del círculo osculador aquí lo puedo obtener en términos de esta función. Está simplemente dado R para Z como H más H. Entonces, si la curva está parametrizada de manera conveniente y puedo obtener esta función que se llama función soporte, inmediatamente puedo calcular el radio de curvatura en cada punto. Y si puedo calcular el radio de curvatura en cada punto, puedo reconstruir la cáustica, que es el conjunto de todos los centros de curvatura. Simplemente me voy a lo largo de la normal y pongo ese radio. Bueno, otra propiedad más, por ejemplo, de esta función, es que si tengo H, que corresponde a esta curva, le aumento T, un número T fijo. Esta es una función soporte nueva de otra curva, que es la curva que está a distancia T. Equidistante, a distancia T. Bueno, si T es negativo, entonces voy a ir en el otro sentido. Y entonces esta función soporte me describe incluso curvas con cúspides, porque los frentes, como dijimos, en algún momento van a tener cúspides. Es obligatorio prácticamente, si la curva no es demasiado simétrica. Si es demasiado simétrica, de todos modos va a tener puntos singulares, como no es el círculo, se contracta en un solo punto, eso es lo más singular que hay, más degenerado. Entonces, bueno, bueno, como verán, son cosas que no requieren de demasiada tecnología. O sea, calcular esta función, dada la curva convenientemente parametrizada, no es muy complicado. Después calcular los equidistantes, todas estas, su cáustica, bueno, propiedades que nos interesen. No requiere de demasiada tecnología, pero ya da mucha información que ya puede ser muy útil. Y bueno, ya hay problemas interesantes a resolver en este tipo de cosas. Hay gente que trabaja y que hace investigación, por ejemplo, sobre estas cosas. Y bueno, como verán, pues hay veces que la tecnología no necesita ser tan alta para hacer investigación. Bueno, nada más pues voy a dejar un problema. Voy a escribir el astroide. Se consideran un círculo. Consideran un círculo de radio 1/4 del primero. Hacemos rodar este círculo sin resbalar a lo largo por el interior del otro. Cualquiera de esos puntos, por ejemplo va a describir una curva. Bueno, está muy feo mi dibujo, pero esta curva se llama la astroide. Hay una parametrización muy simple de esa curva. ¿Ya vieron los números complejos? Ya. ¿Ya? Bueno, entonces eso está bien. Entonces, bueno, una parametrización de esa curva es... tengo este círculo, el centro del círculo pequeño describe un círculo de radio 3.
describe un círculo de radio 3. Los números complejos, eso es 3 veces. Sí. ¿Conocen esta notación? ¿Sí? O lo que es lo mismo, 3 veces coseno teta más i seno teta. Esto es lo mismo. Una notación. Ajá, sí, exactamente. Círculo de radio 3. Es el centro que describe, es el círculo descrito por el centro del círculo pequeñito. Cuando va rodando, el círculo pequeñito tiene un centro que está a distancia 3 de un círculo de radio 3. Y luego, entonces tengo, ese es el círculo. Pero los puntos de aquí, además van girando. Y o sea, tengo este vectorcito. Y ahora tengo que sumarle el vector. Estoy por aquí. Entonces tengo que sumarle este vector. Este vector. Es un vector de radio 1. Y que va girando con velocidad mayor, da más vueltas que el total, que este círculo este nada más da una, este da más. Entonces, ¿cuántas da? Ejercicio. Entonces tenemos, este es de radio 1. Bueno, o sea, lo que es lo mismo, es uno aquí. Coseno de 3 teta menos i seno de 3 teta. Esto es lo mismo que esto. Vamos, una simple expresión. Esta es una parametrización del astroide. Voy a calcular la función soporte para esto. Y pueden calcular sus equidistantes, eso no es complicado. Y el problema es cuál es la cáustica del asteroide. Calcular o buscar la cáustica del asteroide. Es decir, dadas todas sus rectas, al revés, dadas todas sus rectas normales, cuál es la envolvente de sus rectas normales, o si calculan los círculos osculadores, cuáles son los centros de los círculos osculadores. ¿Cuál es la cáustica de la asteroide? Fíjense que si comenzamos con una equidistante, desde el principio esta ya tenía cúspides. La equidistante va a seguir teniendo cúspides. ¿Cierto? Está más o menos así. Y después, bueno, estas dos que se acercaron un poquito, se van a acercar. Esto no está sobre el círculo, está un poco más para. Estas se van a ir acercando. Algo así. Hasta que desaparecen, hasta que se matan una a la otra y obtengo algo liso. Pues bueno, hay observaciones que se pueden hacer ya. Acuérdense que este es un frente de onda, ¿no? Que se va propagando. Y como dijimos, las cúspides del frente de onda describen la cáustica cuando se propaga por el tiempo. Entonces, la cáustica, o sea, cuando veo cómo se desplaza esta cúspide, esto me va a dibujar la cáustica. En particular, la cáustica pasa por estos puntos. Por aquí así. Bueno, entonces eso es todo el hint. Cuando ustedes dibujen, o al menos para pueden dibujar cualitativamente, ya pueden ver cómo será. Simplemente dibujen a mano, eso es algo también que hay que saber hacer, experimentos, dibujar y ver, descubrir las cosas. A mano pueden hacer las equidistantes y ver al menos cualitativamente qué forma tiene la cáustica.
Ya después que más o menos vieron cómo está, pueden adivinar más o menos de qué se trata, calculan y verifican qué es lo que adivinaron, o si se equivocaron o no. Pero bueno, este es el ejercicio. ¿Tienen preguntas? ¿Todo está claro? Mi profesor me dijo que cuando no preguntan es que nadie entiende. No necesariamente de lo que expliqué, a lo mejor tienen preguntas sobre algo, les vino a la mente alguna cosa que conocen, está relacionado con algo que vieron en el curso. ¿Quién? ¿Se puede definir el soporte? La función soporte. La función soporte. Otra vez. Ajá. Sí. Entonces. La función soporte. Entonces, para definir la función soporte y que sea realmente una función, entonces comenzamos con una curva que no tenga puntos de inflexión. Es decir, una curva que sea convexa en todos sus puntos. Un huevo, una elipse, por ejemplo. Es necesario fijar un punto para definir esa función. Aunque las propiedades de esa función, bueno, las propiedades que nos da esa función sobre la curva ya no dependen de ese punto. Por ejemplo, el radio, lo tengo en términos de esa función, el radio del círculo osculador. Eso es intrínseco, eso depende nada más de la curva y no depende del punto. Entonces, aunque la función misma no está definida intrínsecamente, la información que da a ella, sí. Entonces, consideramos una orientación de la curva y el ángulo que la normal correspondiente hace. Cada punto de la curva es una función del ángulo. Precisamente el hecho de que sea convexa significa que para un ángulo dado solo hay un punto, solo hay una dirección de la normal. Por eso pedimos que sea convexa. Entonces, cada punto de la curva es una función del ángulo. Entonces voy a definir también otra función del ángulo, que es la función soporte. Entonces es de la manera siguiente. Bueno, mucha gente acostumbra a poner el punto aquí adentro, pero no es necesario. Entonces lo importante es considerar la distancia de la recta correspondiente, la recta tangente al origen. Esa distancia es la función soporte, que depende del origen que escogimos. Si muevo el origen, cambia esa distancia para cada punto, ¿no? Cambia la función, pero las informaciones que puedo obtener con esa función no dependen de lo que escogí. Esa definición es muy simple. Y la definición, ahora, si escogemos así, esa distancia siempre es positiva, pero si escogemos el punto fuera, hay que considerar distancia con signo. Como dije, depende, estamos aquí. Si el punto queda del lado contrario de la flechita, le decimos positiva, pero para en este caso, la flechita va para acá, es negativa la distancia. Esa es la definición. Bueno, con el producto interior se obtiene directamente cuando vean un cálculo 3. ¿Sí? ¿Existe alguna curva cáustica tal que sean cáusticas entre ellas? ¿Cáusticas entre ellas? No. ¿Ninguna? No. Y bueno,
¿Cuál es la cáustica de un círculo? ¿Cuál es la cáustica de un círculo? ¿Qué es lo que hay que considerar? Todas las rectas normales al círculo. Solamente es el origen, no es una curva degenerada. Es un punto. Si deformáramos un poquito el círculo en una elipse que está muy cercana al círculo, tendríamos la cáustica, sería una cosa con 4 cúspides aquí pequeñitos. Si es cercana a la elipse del círculo, o cuando tendemos al círculo, esta cosa se va haciendo más pequeña hasta que se ve. Como les dije, para entender las cosas degeneradas se puede perturbar un poquito en lo que ya conocemos. Regresamos al caso degenerado. Vemos que ahí es el punto. Oye, podríamos definir una curva que acabas de escribir, se me acabo de olvidar su nombre, pero con, ¿cómo decirlo? ¿La función soporte o la No, curva? círculos, la curva, la hipocicloide. No, Ah, círculos, la astroide, que es una hipocicloide. Es un caso particular de hipocicloide. Una hipocicloide tengo un círculo grande y tomo una pequeña por acá que rueda al interior sin resbalar. Escribo una curva. Puede tener varias cúspides. También estas cúspides son las típicas que acabo de escribir, bueno, que ya no están. Se puede parametrizar por ¿se ubica? Nuevamente tipo 2-3 hicimos. Si esta es una hipocicloide, en un caso particular es el que dije, que es la astroide. La astroide, en el caso de la astroide se puede definir, yo sabía que se podía definir la función con función de R en R2. Definiéndola así, ¿sigue valiendo esa regla? La aplicación, sí, la curva de R en R2, ajá. Sí, de hecho es la parametrización que di. Ah, ya, pero bueno, fue el círculo, pero el círculo, bueno, lo puedes ver como R, enredado así, muchas veces, una función periódica. Sí. De R, o lo pueden ver como función del círculo. La parametrización que di, que era E a la 3, E a la 3, más o menos, pueden poner cualquiera de los dos, E a la 3 teta. Aquí R es este teta. Y esto es R2, que son números complejos. Sí. Algo de que va a decir, es una parametrización de R en R2. Esta es una. ¿Y cómo podríamos definir esta función? ¿La función? Espérame, creo que lo que da, creo que es coseno de 2 teta. o coseno de 2 teta más una constante que puedes eliminar, no me acuerdo. Pero bueno, ahí hay que hacer ya el cálculo explícito. Entonces es el ejercicio precisamente. Pero bueno, ya casi les di la respuesta. Creo que es coseno de 2 teta. O algo muy cercano a eso. Seguramente si en estas cosas de las astroides, si el radio, la relación entre radios es racional, después de un número entero de vueltas, vuelve. Sí. Pero si es irracional, si pues no cubre todo. Sí, es una curva que da una infinidad de vueltas y se queda aquí como un anillo cubierto. Sí, como un anillo. ¿Hay más preguntas? ¿En qué estás ahorita? Que estoy de que bueno, cosas relacionadas con esto, pero curvas también en R3 o en RM o en esferas o en el plano de Lobachevsky o espacios más grandes de Lobachevsky. También en superficies, propiedades de superficies, pero también mucho es propiedades, estudiar ciertas propiedades que se preservan, que son estables, que es lo que siempre va a aparecer. Propiedades como estos, como mencionaba, para la elipse. Si había 4 puntos donde el círculo osculador se pegaba más todavía, y el centro del círculo osculador correspondía a la cúspide de la cáustica. Esos puntos se llaman, para una curva, casi siempre hay puntos aislados. Con esa propiedad, esos puntos se llaman vértices de la curva. Y bueno, por ejemplo, hay un teorema que
dice que cualquier curva convexa cerrada tiene al menos, estoy en 1909, cualquier curva cerrada convexa tiene al menos 4 vértices, 4 puntos para los cuales vamos a mover así la cáustica. O otra manera de formularlo es que cuando verán la curvatura, que la curvatura es crítica, que el radio, si vemos el radio del círculo osculador, ese radio como visto como función del parámetro de la curva es crítico. En este caso el radio es mínimo y acá el radio es máximo. Bueno, ese teorema para las curvas planas convexas hay al menos 4 vértices. Bueno, se puede demostrar también que de hecho si la curva es no convexa pero no se autointercepta, lisa, también tiene al menos 4 vértices. Bueno, entonces las cosas que hago, que he hecho también es se pueden definir la noción de vértice o la noción de, ya no de círculo osculador, sino de esfera osculatriz para curvas, por ejemplo en R3, esfera que se pega más a la curva, y se puede definir la noción de vértice. Hay puntos de la curva en R3 donde la esfera se pega todavía más, o en R4 o en R. Y bueno, dadas ciertas propiedades de la curva, se define convexidad también para esas curvas. Si una curva es convexa, esa es la definición, tiene cierto número de vértices. Generalizaciones, por ejemplo, es el teorema de los 4 vértices. Bueno, funciona también para curvas esféricas o para curvas en espacios de Lobachevsky de dimensión general par. Es uno de los tipos de cosas. O considera uno también familias de curvas en R3 que cambian en el tiempo. También propiedades importantes de las curvas. Y los momentos de donde hay una cierta transición, como aquí, que vimos un momento de transición en el que aparecen o desaparecen dos cúspides. También cuando considera una curva en R3, hay ciertas propiedades, ciertos puntos importantes de la curva que se pueden matar unos a otros en momentos de transición que pueden ser interesantes a veces para la física. Parece que esos puntos son importantes cuando la gente estudia fluidos. Entonces, si contienen el torbellino en los fluidos, hay una curva o línea de vórtice. Y, bueno, parece que esa curva puede tener ciertos cambios importantes, precisamente en momentos, ciertas transiciones que corresponden a los puntos que en geometría pueden ser interesantes. Es el tipo de cosas que tenía. ¿Tú estudiaste aquí la licenciatura de física? Comencé, pero no terminé, hice matemáticas. Pero digo, estudiabas mucha física. Sí. ¿Has seguido desarrollando el estudio de física? ¿Ya te la das todo enteramente? Pues hago matemáticas que estén relacionadas con física. Bueno, la propagación de ondas, la óptica, me parece muy importante para hacer matemáticas saber física. Sí, ha sido una fuente de inspiración para las matemáticas, estudiar la física en problemas físicos concretos. Se pueden comprender muchas cosas matemáticas que en abstracto no se entienden, ahí concretamente se puede ver y se puede entender. Una cosa es demostrar teoremas y otra cosa ya es ver los objetos mismos, trabajar con ellos, aplicar los teoremas. Una cosa es demostrar y otra cosa es entender. Son cosas bastante diferentes. Entonces la física muchas veces ayuda a entender y bueno, también uno se acostumbra, por ejemplo, les decía, hagan el experimento, hagan los dibujos. Eso es como hacer física, hacer experimental. Y bueno, van a descubrir cosas cuando hagan los dibujos. Y bueno, yo creo que tiene mucha relación la física y la matemática y es muy útil para ambos lados y conocer el desarrollo o al menos las cosas que existen de los dos lados. Igual mi
profe ya dice que la matemática es una parte de la física. Es la parte de la física en la que los experimentos son baratos. ¿Le vieron alguna relación de este estudio de curvas en RN, ya, con teoría de cuerdas y branas? ¿Algo escucharon? No, yo no conozco prácticamente nada de esa teoría. Pero no escuchaste relaciones de esto. No sé si existe. Bueno. ¿Usted? ¿Más preguntas? Ya se acabó. Gracias por su atención. ¿Tú tendrías que decir algo en respuesta a eso de Santiago? Hay otra cosa más. Pero eso es bueno. Dice que lo más importante que aprendió de Tom es que tiene que ver con la visión de la matemática y sobre precisamente que el hecho de experimentar y conocer las cosas. Lo más importante que aprendió de Tom es que Tom decía que siempre habrá imbéciles para demostrar los teoremas. O sea, bueno, esa afirmación quiere decir, bueno, por supuesto que Tom demostraba teoremas, pero muchas veces para él era importante descubrir qué está pasando, formular conjeturas, o él ya sabe cuál es el teorema, pero otra parte es la parte técnica de demostrarlo, y a veces eso no es tan importante para esas personas. Y dice, bueno, será un imbécil. Escúchame lo que hace Wittgenstein. Lo que hace Edward Wittgenstein. Dice cosas después de demás. Con lo que se raman. Claro que es físico, ¿verdad? No, la matemática es en su conjunto análisis.